Buenos días, tardes, noches. Hay razones por las cuales caminar junto a Él. Dios vino a traernos vida. Y este es el podcast Vida. Y hoy tengo una súper invitada. Ella se llama Cindy. Pero Cindy, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, buenas días, tardes, noches, desde el momento en que nos estén escuchando. Sí, mi nombre es Cindy, soy hija de Dios, eh, Qué buen título. Ese es un buen título. recién convertida en madre, psicóloga y esposa. Opa. Ser mamá, qué difícil, ¿no? Difícil y a mí todavía me da miedo, Dios mío. Yo todavía sí no soy papá pero bueno, ya luego nos dan más tips, por favor. Y hoy tenemos un tema muy chévere, ¿cierto, Cindy? Hoy vamos a hablar, pues, algo que le compete a los padres de familia, a todo el mundo. De verdad, esto les va a edificar, pero cuéntanos de qué se trata hoy, Cindy. Pues vamos a hablar un poquito de la educación, de la crianza que damos a los hijos, de ver cómo, por ejemplo, han cambiado a través de los años las formas de educar a los hijos, pero a veces pues no es bueno como ir a ningún extremo, ¿no? Y pues de eso trataremos hoy. Ok, sí, la forma, las estrategias de educar, de enseñar, y pues bueno, desde la psicología, desde la educación, pero sobre todo desde el centro de Cristo, hoy vamos a abordar eso. Y señora, dime, ¿No? ¿no? Yo dije, uy, Cindy me va a decir algo. Pues yo empecé a indagar, ¿no? Y quedamos de acuerdo con Cindy, hey, vamos a entablar una investigación primero, de qué se trata todo esto, y yo veía cómo la educación actual al menos está siendo atacada o está siendo acompañada por elementos adicionales a los que quizás en generaciones pasadas no existieron. Por ejemplo, yo anoté aquí el tema de las pantallas, el tema de también las creencias del crecimiento, ¿cierto? Ciertos comportamientos que se tienen. Ajá, sí. Esos son, digamos que algunos obstáculos que en el momento se han presentado, pero de igual forma, pues la educación, digamos que es la misma, ¿sí? A través de los tiempos, en cuanto a esas barreras, a Ujú. esos retos que presentan los papás, pero solo que pues han surgido como nuevas corrientes en donde pues el padre puede como empezar a orientarse porque hoy en día tenemos mucha información a la mano Ujú. de cómo educar a sus hijos. Sí, y por ejemplo, siento yo que a veces tanta información también, pues al menos cuando uno recibe algo, como que medio ve un videíto de un minuto o una lectura súper rápido y de pronto se malinterpretó y luego se aborda mal en nuestros niños. Por ejemplo, yo anotaba aquí el permisivismo moderno, La ¿cierto? permisividad. La permisividad, que ahora es también, digamos, yo siento que fue muy trastornada esa palabra, se transformó de lo que debería ser algo que impulse a la persona pues a ser líder, a tener empoderamiento y demás, pero ahora es como que hágalo tú, yo no te puedo decir nada, cuidado, te traumo. ¿Y Ajá. qué piensas tú de eso, Cindicita? Sí. Pues anteriormente la mayor parte de nuestra educación pues fue regida bajo el autoritarismo, ¿no? En donde pues evidentemente la palabra del papá, del padre de familia pues tenía mucho poder, mucho valor, pero también se vulneraban pues a veces muchos derechos de los menores y pues bueno, de eso pasamos a otro punto que es, hoy también hablamos mucho de la permisividad, como decimos con Emanuel, Ujú. pero algo muy importante es que también surgió la crianza respetuosa, en donde el papá interpretó a su manera esta nueva corriente y pues empezaron a hacer las cosas pues de una manera a veces equivocada y Ujú. entonces considerando que lo están haciendo bien pero realmente se están cometiendo errores y vemos eso que dice él, pues entonces no le podemos hablar de cierta manera al niño, niña, porque pues estamos también hiriéndolo, sintiéndolo, y entonces empezamos a desviarnos de realmente el objetivo que es la crianza respetuosa,
¿Qué es la Sí. crianza respetuosa? Simplemente es educar con respeto, pero con límites claros, de acuerdo a la edad del niño. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Y eso me parece muy chévere porque es que a veces confundimos amor con ausencia de límites. Ujú. O sea, porque te amo, ya entonces ya tú haz lo que quieras, yo ya no soy tu figura y se pierde la bonita imagen de lo que es un padre de familia como en ejemplo, en guía, en aportar valor y es como que, tranquilo, tú vas a ir descubriendo, pero si te tiene a ti como papá, o sea, pues, ¿cuál es su función entonces, cierto? Claramente, el rol del padre de familia es guiar a los hijos. Y también pasa que el padre de familia dice, ay, pero es que yo no tengo la autoridad moral o ética para poder educar a mi hijo porque yo me equivoqué muchas veces en la vida, porque hoy en día me equivoco todavía, pero no se trata de eso, se trata de que nosotros como padres, Dios nos encomendó esa función de guiar a nuestros hijos eh, y pues precisamente tenemos hoy en día tanta información a la mano, tantos profesionales a los cuales podemos acudir y pues la idea es aprovecharla y no pasar también por negligentes o no pasar por permisivos, como ya lo hemos dicho Sí. varias veces. Y es que mira, Cindy, y perdona ahí te medio interrumpí, pero estaba leyendo otro puntico sobre lo de la crianza de las emociones, ¿cierto? Ujú. Porque es que también ahora surge otra ramita adicional que es que mi hijo no sufra, que mi hijo no se frustre. Uy, yo he escuchado esa palabra, yo no quiero que él se frustre, que se sienta bien, profe, me dicen a mí, profe, que él esté contento o contenta. Y entonces, claro, ahí luego también empieza a funcionar, venga, ¿y Dios? ¿Cierto? Porque es que, mira, Dios a nosotros no nos quita el sufrimiento y nos dices, mira, tu vida es perfectísima. Eso, el que nos está viendo, eso no dice la Biblia. O sea, la Biblia en ningún lado dice que Dios nos quita todo y que estamos en una nube preciosa donde nada nos toca. No, pero lo que Dios nos habla en su palabra es que a pesar de que exista un desierto, Él es nuestra nube que nos cubre, que nos guarda, que nos alimenta. O sea, Dios está y Dios es presente porque nos guarda. Y más allá de que a veces hay un sentimiento del padre de familia de "Ay, que no pasen estas cosas, cada cosa que nos acontece de acuerdo a a la cobertura de Dios, va a estar bien, porque Dios nos guarda. Y si tú eres padre de familia, hay un trabajo importante que debemos resaltar en la educación y es la oración. Ajá, ¿Cierto, Cindy? ¿O tú exactamente. qué piensas? Respecto a las emociones, Ujú. evidentemente todos nacemos y tenemos que empezar un proceso de aprendizaje infinito durante muchos años. Y entre esos están las emociones. Las emociones hay que aprender a manejarlas y pues poco a poco nuestro cerebro, hay un área que es el área de la corteza prefrontal en donde está ubicado el área de nuestras emociones que debemos empezar a entrenar en el niño para que éste pueda manejarlas poco a poco. A veces también incluso el padre de familia tiene falencias en esta área Ujú. y el niño todo lo ve, todo lo observa. Lo El padre interpreta. es el primer ejemplo para el hijo y a veces desde ahí hay que empezar a trabajar. Pero también lo que su merced dice de evitarle al niño el sufrimiento, de la tolerancia, la falta de tolerancia a la frustración, Mm. ha desarrollado hoy en día patologías, ha desarrollado hoy condiciones que antes, digamos, no eran tan abundantes Ujú. y vemos hoy que hay niños desde muy corta edad que sufren de ansiedad, de depresión, eh, Tristeza profunda. tristeza, TDAH, en Ujú. fin, muchas otras condiciones que vemos actualmente en los colegios y en donde, bueno, también el profesor se abruma porque a Ujú. cada uno toca darle un trato especial, Dios. pero es un trabajo desde casa y precisamente el reto también es esto, o sea, empezar a apropiarnos de la educación en casa con nuestros hijos y no estarla como relegando tanto al colegio, a que el profesor por favor me ayude porque yo ya a mí se me salió de las manos mi hijo. O en la iglesia también cumplimos un rol bastante importante las maestras de iglesia infantil, Sí. que es orientando a los niños a enseñarles a orar, a leer la palabra, a tener un tiempo de comunión con Dios, que a veces incluso
no vamos a decir que todos porque no vamos a generalizar, pero sí algunos dicen, bueno, pues me parece suficiente y considero que el trabajo que se hace en la iglesia es muy bueno, pero en casa no se refuerza. Entonces ahí también hay una Sí, falencia que va marcando poco a poco en el tiempo. cedemos la responsabilidad, que Exacto. a veces eso es lo que nos pasa a todos, ¿sí? O sea, uno en las peleas, en las discusiones, en la vida, a veces nosotros no queremos tener la culpa. Entonces, en vez de apropiarme de lo que debe ser mi responsabilidad, pues a ver, usted que es la iglesia, enséñale a orar. Usted que es el profesor, enséñale a sumar y también enséñale a respetar. Y o sea, son tantas cargas que a veces nosotros queremos decir, no, pero él es así, pero no es por mí, no es por mí. Y ahí es donde también debemos vencer eso. Y sabes, nosotros quizás, o bueno, los que ya son padres, yo me siento un papá, pero sustituto, ¿no? Al ser profesor de tantos Sí. chicos, pues uno empieza ya a generar una relación con ellos, un vínculo, obviamente no como el de un padre, pero la responsabilidad está en el maestro, ¿cierto? Como, hey, voy a edificar un corazón, una vida, un ser humano. Y yo creo que también existe un miedo innato en cada uno de nosotros, ¿cierto? Un miedo de que, ay, Dios mío, este mundo cada vez va peor de que este Ajá. mundo está patas arriba, son las expresiones de muchos, pero yo notaba acá, nosotros no estamos criando hijos para el sistema. Nosotros no estamos formando personas para que solo brillen o puedan subsistir en este mundo, sino nosotros estamos formando una generación para Cristo Jesús, con principios y valores que respeten el temor a Dios. Eso es algo que se escucha mucho Ujú, y por ejemplo, cuando en mi caso, en mi experiencia cuando estoy embarazada, ¿no? Los comentarios de las personas, uy, ¿y para qué te viniste a traer hijos al mundo? Si el mm, mundo está terrible. Y empieza uno a recibir bastantes críticas y los pensamientos de las personas es ese, o sea, tenemos un mundo destruido, un mundo que cada vez va peor, pues realmente no es así. O sea, simplemente los problemas han cambiado, pero siempre han estado. Y también está eso, o sea, lo que hablamos, no apropiarnos también de lo que nos corresponde. Entonces, no quiero de pronto esforzarme, ser un mejor ser humano, ser una mejor persona, conocer de la palabra de Dios para que me pueda guiar a lo largo de la vida con su palabra y poder cumplir la palabra de Dios, que es ujú. fructificarnos. Entonces, a pesar de que pues han generado estas, por redes sociales, las personas pues han estado como promoviendo el no tener hijos. Lo que hablamos es muy importante también, así como delegarle a Dios o delegarle no creer en Dios, en que Dios nos va a guardar nuestros hijos, en que pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Ahora, Ujú. el temor a que, pues sí, la maldad, el temor a lo que pueden encontrar ellos aquí en el mundo, es algo que también se nos sale de la mano a nosotros como padres y que tenemos que aprender a confiar en Dios, pero es muy importante educar y sembrar la semilla de la palabra de Dios en los Sí. niños. Y para ir ya aterrizando y concluyendo nuestro podcast, Cindy, yo destaqué este versículo que me parece muy importante. Y dice así, Deuteronomio 6 del 4 al 9. Dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero ojo con esto que viene, Cindicita, y a todos los que nos ven. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y quiero detenerme ahí. ¿Sabes por qué? Porque mira todo esto. Y si tú estás ahí, ve a Deuteronomio 6 del 4 al 9 y vamos a ver que Dios nos está dando una palabra. ¿De qué? De instruir al niño, sí, pero de que nuestro hogar es el primer espacio educativo, formativo, donde la presencia de Dios debe estar para ti como papá, para ti como mamá, para que tu familia sirva a Dios, entienda la importancia y esa educación íntima, cercana
edifique el corazón de ese niño. Ese niño va a ser transformado y va a tener la capacidad de afrontar situaciones, de crecer en su vida, porque en su casa está el ejemplo principal de que de ir a Dios y que como papás, como mamás, todos nosotros podamos entender que nuestro hogar es el primer vínculo para decir, Señor, habita en nuestros corazones. Así que, Cindy, ¿qué le dirías tú con esta palabra para cerrar a todas estas personas, papás como tú que hoy nos están viendo? ¿Cómo educamos y cómo volvemos nuestro hogar ese primer vínculo, ese primer círculo para educar, formar y crecer de verdad con nuestros hijos? Pues primero que todo, entender que no existen padres perfectos, que de alguna u otra manera, pues en algún momento nos vamos a equivocar, Ujú. pero es importante también hacerle ver a los hijos eso, o sea, que somos seres humanos, que nosotros nos equivocamos, por tanto, pues cuando ellos a veces también cometen algún error, alguna falla, enseñarles que es bueno reconocerlo y mejorar en pro de eso. Y así como todos los años nos proponemos, vamos a hacer ejercicio, voy a comer mejor, ¿sí? Ujú. El educar la palabra de Dios, el enseñar la palabra de Dios en casa, como lo dice la palabra de Dios, implica un hábito. Crear un hábito implica un esfuerzo, implica una consistencia, que a veces no es tan fácil, ¿sí? Y Mm, por eso es que cuesta. el Uno papá, dice, me cuesta. No eh, puedo, o no hay tiempo. exacto, sí, no hay Ujú. tiempo, se relaja, lo delegamos, pero es un hábito que tenemos que crear y realmente es la mejor semilla que podemos dejarle a los hijos para enfrentarse, para que tengan las herramientas de enfrentarse a lo que viene cada día, en cada época de nuestra vida. Entonces, es eso. Entonces, bueno, Cindy, gracias. Gracias por hoy acompañarnos. En verdad, no delegar, apropiarnos de que nuestro hogar es hogar para Dios. Así que ojalá que tú aprendas de esto que hoy pudimos hablar, compartir contigo. Gracias por acompañarnos. Este es el podcast Vida, tu podcast, mi podcast, el podcast de todos y seguimos aprendiendo. Recuerda, está la Iglesia Vida y si tú estás en Bucaramanga, Colombia, te invitamos a participar con nosotros, a congregarte y que sepas que aquí tienes una familia en la fe. Te amamos mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.